Gloria a Dios. Dios te bendiga. Aquí estamos en la radio haciéndote compañía. Dice esta canción: tú alegras mi vida. Gloria a Dios. Qué hermoso saber cómo Dios alegra nuestras vidas en este tiempo. Es maravilloso disfrutar de todas las regalías, de todos los regalos que Dios nos da constantemente. Siempre nos llena de favores, de alegrías. Muchas veces no nos damos cuenta. El hecho solamente de abrir nuestros ojos, de despertarnos y tener al lado a nuestro ser amado, levantarnos y ver a nuestros hijos bien, irse a la escuela, irse al trabajo, poder con una simple perilla, poder calefaccionarnos, poner una pava para calentar un rico mate para un desayuno, nosotros tenemos salamandra, poder disfrutar. ¿Cómo no agradecer a Dios todas las riquezas que nos da constantemente? La vestimenta, el techo, el abrigo, la luz, todo es sinónimo de poder agradecer a Dios su amor y su misericordia. Constantemente debiéramos agradecer paso a paso lo que Dios hace en nuestras vidas. Pero una característica que tiene el ser humano es ser desagradecido. Perdón, no quiero ofender, Hay algunos que sí, despiertan su mañana agradeciéndole a Dios y reconociéndole en primer lugar. Pero la gran mayoría es como que Dios está obligado a darnos salud, vestimenta, trabajo, todas las necesidades. Y cuando esto sucede, las cosas no nos damos cuenta, ¿no? Que hacemos que las cosas cambien el rol. Nosotros somos el Señor y Él es nuestro siervo, ¿no? Y tenemos que recordar que nosotros somos siervos de Dios y tenemos que agradecerle constantemente, aun cuando no llega o en el momento justo lo que tanto deseamos, nos llega en el tiempo de Dios. Así que gracias a Dios estamos viviendo un tiempo nuevo y así hemos dado de llamar a este programa, el cual vamos a dar inicio. Miren lo que dice: ese gigante se va para el suelo. Ahora vamos a poner, en un ratito, vamos a dar inicio al programa Una Noche Más. A esta hora y este importante momento en la programación. Está fresquita la noche. Todos los días, desde las 23 horas, tiempos nuevos. Con la conducción de Juan Díaz, analizaremos los acontecimientos, hechos, sucesos de cada día bajo la lupa de la palabra de Dios. Recórdalo, todos los días, 23 horas, por tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis. Te invitamos a compartir tiempos nuevos. Gloria a Dios. Gracias, Carlos. Carlos, el Conejo Olmedo, un gran amigo que siempre está colaborando con Radio Génesis. Él tiene ADN de radio y cuando le digo: Carlos, me hace un separador, así de taquito le sale a Carlos. Así que bendecimos su vida en el lugar donde está, que él pueda ejercer de esa labor que tanto anhela. Pastor Raúl Ricardo Rolando, el hombre de las 3 R, mi pastor Iglesia Casa del Padre, que está en Vicente López, 1121, días de reunión, pasamos al chivo, días martes, días jueves y día sábado, a partir de 18 horas, arrimate a ese lugar y vas a recibir lo que Dios tiene preparado para tu vida en este tiempo. Buenas alabanzas y palabra. Te vas a ir, llévate un repasador porque vas a ir lleno
de la palabra y de la presencia de Dios. Hoy tuvimos una reunión, estamos día jueves, se está hablando sobre la importancia de la familia. Es una enseñanza no solo para los creyentes nuevos, sino para los viejos, los mañosos, que uno dice, bueno, pero yo ya sé todo, ¿no? Y tenemos 30 años de matrimonio, ¿qué voy a aprender ahora? No, nos damos cuenta que hemos tenido 30 años de falencias y nuestras pobres compañeras, por solo gracia de Dios, han estado ahí junto a nosotros y hemos sido medios cavernícolas, medios crueles, y con el tiempo Dios nos va enseñando, nos va revelando, ¿no?, cómo podemos agradar a la persona que ha dispuesto también su corazón para compartir su vida junto a nosotros. Y que es hermoso lo que hemos compartido hoy en la iglesia Casa del Padre. Bendiciones, Dios siga obrando en cada corazón. Claro que sí, pastor, claro que sí. Eso es lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Tocar, hablar y transformar, diríamos, los corazones. Zulma Gago, prima de la ciudad de La Plata, se nos está conectando. Me alegra mucho porque estos últimos tiempos podemos ver que se nos vienen conectando de lugares, no solamente de aquí de Tandil, se nos conectan de La Plata, de Mendoza, de Brasil, de Juárez, de Rauch, de Tandil, muchos, pero hemos extendido las estacas. El Señor ha permitido que Radio Génesis trascienda los límites de la ruta 226, así que así en criollo, ¿no? Hemos extendido estacas. Bueno, no quiero entrar al tema de costumbre sin antes hacer una pequeña mención. Como les contaba, hoy compartimos una hermosa reunión en la iglesia de Casa del Padre, hermosa palabra, y después el Señor hizo como Él quiso. Como siempre, Él hace lo que Él quiere. Después de terminada la reunión, se vivió un tremendo momento donde la presencia de Dios dijo, yo quiero cambiar, tocar, transformar las vidas. Y esto me hizo pensar la devastación que hacen las palabras, y no solo las palabras, sino el tomarlas o considerarlas y hacerlas propias, ¿no? Porque tenemos que entender que en el mundo dice, sufriréis aflicciones. Te dice, mas no temáis, yo he vencido el mundo. O sea que problemas va a haber, pero Dios tiene la solución. Él es la solución para tu vida, ¿no? Y cuando hablamos de palabras, vemos que, ¿cómo decir? Hay palabras que han marcado tanto los corazones, ¿no? Que el enemigo ha hecho una tarea tan finita, tan delicada. ¿Por qué? Porque la palabra que te llega, la palabra que te afecta, muchas veces no es la de un desconocido, porque uno dice, si por mí te despertaste, seguí durmiendo la siesta, no lo tiene en cuenta, pero generalmente las palabras que hieren son las del íntimo. Y cuando hablamos del íntimo, hablamos palabras que han sido soltadas por nuestras esposas, por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros tíos, por nuestros abuelos, y que la tarea ha sido tan delicada, el enemigo ha tirado un dardo preciso, ¿no? Y que ha pegado en nuestros corazones. Pero cuando hemos estado distraídos y no nos hemos cubierto con la armadura del soldado de Cristo, ese dardo es como una picadura de una abeja, ¿no? Ustedes saben que cuando te pica una abeja, te produce un ardor, ¿no? Te pica y automáticamente
te deja el aguijón y produce ardor, en algunos casos inflamación, aquellos que son alérgicos, ¿no? Pero cada vez que una abeja te pica, algo pasa, ¿no? Se te hincha, tenés un ardor, pero el enemigo suelta ese dardo que penetra el corazón, quizás en algún tiempo por no estar revestido de la armadura de Dios. Y generalmente esto ha sido en la niñez, en la juventud, en la infancia, donde uno no tenía la plenitud del conocimiento o no tenía las armas para enfrentar ese ataque, ¿no? Entonces, esa palabra que fue soltada empezó a generar en los corazones un desorden impresionante, un daño que a lo largo del tiempo, en vez de ir frenando, se fue extendiendo al punto de que hizo una devastación. Todo el pasto que debiera haber crecido bien, feliz, uno pasa a ser como maleza amarilla, quemada, ¿no? Porque la tristeza y el dolor se hizo presente en sus vidas. Todo muy lindo, pero vamos a hablar unos versículos que están en la palabra de Dios. Mire, vamos al libro de Proverbios. Proverbio 18, versículo 21. Miren el poder de la palabra. Dice el 21, 18, 21, Proverbios. Dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. La palabra, la lengua, miren qué es lo que dice, la muerte y la vida está en el poder de la lengua. Miren qué tremendo. Y el que la ama comerá de su fruto. Acá hay dos cosas. El poder que tiene la palabra, pero aquel que le ama, esa palabra deshonesta, esa palabra, ¿cómo decir?, que es indolente, que no mira las consecuencias, que la dice porque la quiere decir, porque dice yo soy así y lo digo, y es una palabra que es insensible, ¿no?, que no le importa el alcance. Entonces hay gente, ¿no?, que se acostumbran a vivir de esa manera y creen que están en lo correcto. Ellos dicen, perfecto, yo soy así, el que me quiere me debe aceptar así. Pero esos no son frutos del Espíritu, porque el fruto del amor tiene paciencia, benignidad, tiene un montón de cosas que no son nada que ver con la insensibilidad. Aquel que dice amar a Dios y no se preocupa por su hermano, el tal es mentiroso. Porque tenemos que tener cuidado, porque la palabra de Dios nos enseña cómo tocar los corazones, cómo llegar a los corazones. Pero no podemos usar palabras incorrectas, palabras que uno no tengan un peso que puedan dañar. Tenemos que tratar de no solo tocar el corazón, sino agradar a Dios y que Dios se manifieste en nuestras vidas. Así que cada vez que tenemos que hablar, tenemos que tener el cuidado de que nuestras palabras no produzcan daño. Al contrario, que sean como un mensaje al corazón y que la gente pueda decir, realmente esa palabra me llegó, esa palabra vino de parte de Dios. Porque cuando la palabra viene de parte de Dios, Dios trata de una manera hermosa, que uno te hace ver tu error y te deja paz, porque ese es lo que hace la palabra de Dios. Cuando la palabra es de hombre, esa palabra duele. ¿Por qué? Porque uno viene quizás
tratando de decir su verdad, o es la verdad que entendemos, pero no es lo que Dios quiere que digamos, o de la manera que Dios quiere que usemos las palabras. Hay muchas maneras de hacer ver el error a una persona con amor, no con dureza, no chocando, no hiriendo, tratando de tocar su corazón para que Él abra su corazón y sea Dios el que entre. Nosotros somos instrumentos. Y si queremos manejar un cuchillito tramontina y decimos, bueno, yo ya soy experto, sé manejar todo tipo de instrumento, y querés agarrar un bisturí y ya lo agarraste y ya te cortaste de movida o dañaste a otro, ¿no? Y lo que más interesa, no dañar al que está delante de nosotros, porque Jesucristo en la cruz del Calvario derramó su sangre por él. O sea que nosotros no tenemos que ser insensibles, porque seríamos, como dice acá, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Ojo con este pequeño instrumento que enciende tan grandes hogueras, ¿no? Vamos aquí, ahí cerquita, vamos a Proverbio capítulo 12, versículo 18. Mire lo que dice. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Aquellos que usan la lengua, la palabra, como para herir, pero hay otros que usan la palabra para sanar. Miren qué diferencia, ¿no? Quizás la palabra sea parecida o la misma, y uno lo usa para herir y otro lo usa para sanar. Pidámosle a Dios que nos dé la sabiduría, el conocimiento, para que podamos usar esa palabra a la manera que Dios quiere hacerse presente en nuestras vidas, ¿no? Es hermoso saber que Dios quiere usarte para alcanzar a otros, ¿no? Entonces, no usemos la palabra de la manera que nosotros quieramos, y permitámosle al Señor que Él use nuestra lengua, nuestra vida, para tocar los corazones, ¿no? Y lo que se haga sea para exaltar el nombre de Dios, y no la persona decir, ni me tiene sin cuidado, porque la palabra de Dios me dice que esto es así. Sí, la palabra de Dios te dice que las cosas son así, pero la expresión, la manera que uno suelte la palabra, puede marcar un antes y un después, porque podemos aún hacer más grande el dolor por no mostrar sensibilidad, y eso es importante. Aparte, cuando la gente ve que el corazón nuestro es sensible a su dolor, es como que podemos llegar más, el Espíritu de Dios puede llegar más a través de nuestras vidas, ¿no? Y no diciendo a nuestra manera y decir, bueno, si no le gusta, está en la palabra, versículo tanto, ¿no? Como diciendo, bueno, ahí está, arreglate, ajo y agua, joderse y aguantarse, pero no es así. Tenemos que tener mucho cuidado y pedirle a Dios que nos dé entendimiento, que nos dé sabiduría para poder hablar esa palabra que te abra el corazón y que diga, bueno, estoy dispuesto a aceptar a Jesucristo en mi vida. Porque es la palabra y el poder está en la palabra, no está en nosotros, sino en la palabra que viene de parte de Dios. Miren qué tremendo, ¿no? Vamos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y miren cómo dice, porque la palabra de Dios es viva
y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétalos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todo esto, ¿qué es lo que hace la palabra? Y cuanto más cuando la palabra es palabra de Dios, cuando lo que llega, lo que Dios pone en nuestros labios es una palabra de Dios, dejamos de ser nosotros y pasamos a ser un instrumento en la mano de Dios, y ya no somos nosotros, la vemos pasar, pero no es nuestra. O sea, que si hay una palabra en esta noche que puede llegar a tu vida, simplemente yo la estoy dejando pasar porque no es mía, y si viene de parte de Dios, seguramente va a tocar tu vida. Miren cómo dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es la palabra de Dios, no la palabra de Juan, ni la palabra del hombre. La palabra de Dios, dice, es viva y eficaz. Viva y eficaz. No es muerte, como decía el poder de la palabra que está en la lengua, ¿no? Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y dice, más cortante que espada de dos filos, que penetra. Miren hasta dónde penetra. Hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y desciende los pensamientos y las intenciones del corazón. Mi secretaria, mire, me trajo un vasito de cerveza. De jugo de manzana. Me tiene muy mimado mi esposa. Gracias, Claudia. Miren el poder de la palabra. Y hoy pudimos ver, experimentar algo que hizo que la palabra llegara y tocara a toda una familia, ¿no? Y que toda una familia fuera devastada por esa palabra. Pero cuando las cosas suceden a la manera de Dios, Dios reveló que había aún más en esta noche, que lo que era la palabra de la familia. Y el pastor empezó a ministrar, y la verdad que se rompieron un montón de cosas. Fue el inicio de lo que está por venir, ¿no? Una familia que va a ser libertada en las manos de Dios, porque ha dispuesto su corazón a buscarle. Y la palabra, de la manera correcta, hizo que el corazón de esta familia se abriera delante de Dios y que Él pudiera obrar. Cuando Él puede obrar, es como espada de doble filo, que corta, que cauteriza, cuando no solo que corta, rompe y restaura, que cuando sale no queda dolor, porque Dios está en el asunto. Si la palabra es de hombre, seguramente te va a molestar, te va a enojar, te va a hacer sentir incómodo y te va a causar dolor. Cuando Dios está en el asunto, la palabra hace que se rompa lo que estaba viviendo y que cuando salga no quede dolor. Eso es la diferencia cuando la palabra viene de Dios que cuando la palabra viene del hombre. Gloria a Dios, Dios los bendiga. Bueno, todo muy lindo, pero ahora vamos al grano. Esto es una acotación que quería contarles que hoy sucedió en la iglesia Casa del Padre. Hermoso momento donde Dios se hizo presente. Y qué hermoso ver cómo Dios toca los corazones, cómo ministra, cómo usa personas.
usa al siervo, usa al profeta, toda la iglesia estuvo extendiendo su mano y Dios hizo el resto. Solamente Dios, no el hombre, sino Dios. Gloria a Dios. Bueno, ahora sí, vamos con lo que veníamos hablando. Estábamos hablando del hombre, en tal Acab, un hombre que estaba lejos, pero muy lejos, de agradar a Dios. Es más, dice que fue el hombre que más ofendió el Espíritu de Dios. Un tal Acab, junto con su esposa Jezabel. Lejos de los principios, lejos del temor de Dios. Pastora Miriam García, Iglesia de la Ciudad, se nos ha conectado. Recuerden que a partir de las 0 horas, Iglesia de la Ciudad está con su vivo, La Buena Mano de Dios. A partir de las 12, vos buscas Iglesia Evangélica Ciudad y ahí seguir recibiendo palabra de Dios. Bueno, como les contaba, este Acabcito y esta Jezabel, unos personajes, ¿no? Hacían todo lo malo, todo lo que ellos hacían ofendían a Dios. Una Jezabel que hace división, hace discordia, quiere matar el propósito de Dios. También hablamos que cada vez que hay una Jezabel, hay una Acab que le cuida las espaldas, pero delante de Jezabel es un menino, es un gatito, pero fuera de ese lugar es un demonio, es como un puma, ¿no? Las dos características. Pero bueno, estos espíritus siempre, y aún en la realidad, imperan en las iglesias. Están, siempre que hay división, que hay pleito, que gente que no puede acatar la voz de Dios, que quiere hacer sus propias reglas, hay algo raro ahí. Entonces tenemos que empezar a observar. Aparte de todo eso que hablábamos, este Acab era un poco medio llorón. Dice que en una oportunidad él tenía al lado de su casa, tenía las tierras, le pertenecían, acá estamos, gloria a Dios, le pertenecían a Nabat, ¿no? Y él quería esa tierra, él tenía, pero quería más, y le quedaba bien porque él podía pasearse en bata por su tierra y extenderse a la tierra de al lado. Entonces quería la tierra de Nabot, todo quería, ¿no? Y dice que cuando fue a Nabot, le dijo: quiero comprar tu tierra, te entregaré otra tierra más lejos, que tenga piscina, que tenga ay, se me fue, que tenga aguas termales, que tenga un montón de cosas, impecable, pastito cortito así, pero vos entregame la tuya, así, más o menos, ¿no? Para ir rápido, ¿no? Y le dijo Nabot, porque él entendió lo que esa tierra significaba para él, ¿no? Era su heredad, era la tierra que sus padres le habían entregado, y quizás de sus abuelos y de sus tatarabuelos, ¿no? La importancia de entender el valor de la heredad. Dios ha puesto en nosotros tierra nueva, un corazón nuevo, y Él tiene una tierra preparada para nuestras vidas. Y muchas veces el enemigo viene y te dice: dame tu tierra y yo te daré riqueza, te daré un yate, te daré un montón de cosas, pero dame tu tierra, ¿no? Y tenemos que entender, como hizo Nabot, que le dijo: válgame Dios, yo vender mi heredad. Y el llorón, Acab, dice que se fue triste, amargado, se acostó en su alcoba, no quiso ni comer y lloraba y lloraba. Y vino esta pícara Jezabel y le dijo: ¿no eres tú el rey? ¿Qué te anda pasando?
y que Nabot no me quiso vender, déjalo en mis manos, que yo me encargo de ese. Y lo peligrosa que era esta Jezabel. Tramó algo para confusión y para querer dañar el propósito de Dios a través de la vida de Nabot. Armó un circo, gentes mentirosas, gente sin escrúpulos que engañaran para así poder sacarlo a Nabot fuera de la ciudad y apedrearlo. O sea, le salió más barato, no tuvo que comprar la tierra. Y así le dijo Jezabel, bueno, ahí tienes tierra, desciende. Dice que cuando descendió a tomar la tierra, el profeta le dijo qué es lo que había acontecido y lo que iba a suceder de ahí en más. Le dice, y lo que hablará diciendo, así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre. Y dice que ahí le entró el temor, ¿no? Ahí se vio desnudado, como que había sido descubierto. Y dice el 26, Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 26. Dice, él fue en gran manera abominable, caminando en pos de ídolos, conforme a todos los que hicieron los amorreos, y a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. ¿Qué es lo que había hecho acá? Cosas abominables que aún. Y dice que cuando se le fue revelado lo que Dios iba a hacer con su vida, parece que se le complicó la situación acá y dice que rasgó su vestido, se cubrió de cilicio y se humilló delante de Jehová. Miren qué tremendo, qué personaje. Metió la pata y no se quería hacer cargo de sus errores. Era tanto el temor y la necedad que había en Acab que le dijo, bueno, perfecto, Señor, perdóname. Se quebrantó, se desnudó, rompió su ropa, se cubrió de cilicio. Y dice que Dios vio eso. Seguramente lo habrá hecho en una manera de que no engañó a Dios, se humilló de corazón, ¿no? Pero él no se hizo cargo de todos sus errores. Y dice, y entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, Jehová hablaba a Elías y le dice, ¿no has visto? Como diciendo, ¿qué vamos a hacer con este muchacho? ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Y dice que le dijo, pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, y en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Acab, ¿qué hiciste, Acab? Hiciste la 1001, no te hiciste cargo y permitiste que el castigo de Dios no te alcanzara a vos y alcanzara a tus hijos debido a que te habías humillado. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Esto nos deja pensar que muchas veces hay gente que no se hace cargo de lo suyo y se humilla, se quebranta delante de Dios, pero Dios tiene que impartir justicia. O sea que Dios dijo, bueno, no va a ser en tus días, va a ser en los días de tus hijos.
¿Cómo? ¿En mis hijos? Yo pensaría, no, Señor, si yo la hice, yo la pago. No, él dijo, bueno, listo, ya está, todo bien. Yo no me hago cargo. Que se haga cargo mis hijos. Qué tremendo, ¿no? Caminar en la vida así, donde otros se tengan que hacer cargo de tus malas decisiones, ¿no? Y algunas que ofenden a Dios. No eran cosas sencillas, eran cosas grosas, cosas pesadas. Pero bueno, así era este muchacho acá, ¿no? Y vamos a leer el capítulo 22, lo que dice. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel, ¿no? Y aconteció que el 3er año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel, acá, y el rey de Israel le dijo a su siervo, ¿no sabes que Ramot de Galat es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Estoy pensando, Josafat no tenía pecado que quería ser como Acab. Qué tremendo, ¿no? Se juntaron dos que querían uno ser como el otro, ¿no? Y le decía, yo soy como tú, y mi reino es como el tuyo, y mis caballos son como los tuyos. Y dijo Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Y entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, de los cuales dijo, ¿irá a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron, sube, porque Jehová la entregará en manos del rey. Y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová? Por lo cual consultemos. O sea, que lo que le habían dicho, ve que el Señor te entregará la victoria, eran los sacerdotes de Acabcito, ¿no? Y dijo Josafat, aún hay un profeta de Jehová al cual consultemos. Y dijo el rey, y el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imías, mas, presten atención, yo le aborrezco, dice, yo le aborrezco, porque nunca me profetiza el bien, sino solamente el mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. O sea que le dijo que era igual, pero cuando escuchó lo que hablaba acá, Josafat le dijo, señor rey, no hable así. ¿Por qué? Porque resulta que Micaías, dice, mas yo le aborrezco porque Micaías nunca me profetiza bien. Lo que pasa es que Micaías no le caía bien lo que hacía Acab. Y Micaías le decía lo que venía de parte de Dios. ¿Cómo le iba a agradar si él hacía todo lo malo? Y entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, tráeme pronto a Micaías, hijo de Mía, de Imla, perdón. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en una silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza, junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Pero eran los profetas de Acab, los profetas de Baal y algunos profetas de Acera, ¿no? Y Sedequías, hijo de Kenán, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová, con estos
acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Yo creo que Micaías le diría: ¿para qué me venía a pedir a mí si vos me decís qué es lo que yo tengo que decir? Así creo yo. Querían que le dijera buenos augurios, como le decían los anteriores. El 14 dice: y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Lo que Jehová me hablare, eso diré. Y vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramat de Galaad, o la dejaremos? Y él le respondió: sube, y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Realmente, eso era lo que Dios le había dicho. Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigir que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Y entonces él le dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tenían pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te lo había dicho? Ninguna cosa buena profetizaría acerca de mí, sino solamente el mal. Él no se hizo cargo de nada, no se hizo cargo de sus errores, es más, se lo extendió para sus hijos, y tampoco se hizo cargo de esto que Micaías decía: estos no tienen señor, y vuélvase cada uno a su casa en paz. Miren qué tremendo. Y entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a la derecha y a la izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y unos decían de una manera, y otros decían de otra manera. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová dijo: ¿de qué manera? Y él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira. ¡Wow! Espíritu de mentira en boca de todos los profetas. Y él le dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. O sea, miren, que Dios, Jehová dice: ¿quién inducirá a Acab? Yo creo que acá Jehová, pido después corrección, si le dice a los espíritus extraños, diversos espíritus: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y dice que un espíritu, dice, y uno decía de una manera y otros decían de otra. Y dice: y salió un espíritu, miren, un espíritu, y se puso delante de Jehová. Y dijo: yo lo induciré, yo lo llevaré, yo lo guiaré. Eso es inducir, guiarlo, llevarlo. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Y le dijo:
yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos los profetas. Y él dijo, lo inducirás y aún lo conseguirás. Ve, pues, y hazlo. O sea que esto que estaba por acontecer era porque Dios lo estaba permitiendo, que un espíritu de mentira engañara a Acab y subiera a la guerra contra la gente de Galaad. Qué tremendo, ¿no? Y le dice, ve pues y hazlo así. Y el 23, miren cómo, vamos a bajar el volumen. Qué tremendo lo que estaba por suceder. Y entonces se acercó, perdón, el 23. Y ahora he aquí que Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos los profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Miren qué tremendo. Y entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenán, y golpeó a Micaías en la mejilla diciendo, ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Golpearon al profeta de Jehová, ¿no? ¿Quién? Y entonces se acercó este Sedequías. Este Sedequías, ¿qué le dijo? Lo golpeó. ¿Cómo osó un personaje, ¿no? Golpear al ungido de Dios, ¿no? En la mejilla. Y dice, ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, he aquí, tú lo verás en aquel día, y cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Y entonces el rey de Israel le dijo, toma a Micaías, llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás, así ha dicho el rey, echad en la cárcel y meterle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que no vuelva en paz. Miren el castigo que Acab quería hacer sobre el profeta de Jehová. Y le dijo Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Y enseguida dijo, oíd, pueblo todos. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat, yo me disfrazaré y entraré en la batalla y te pondré y ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes en carros diciendo, no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Miren lo que le había dicho el rey de Judá a Ramot de Galaad, ¿no? Y dice, mas el rey de Siria había mandado a sus 32 hombres. El rey de Siria le dijo, no pelees con cualquiera, pelea solamente contra el rey de Israel. Y cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, ciertamente, este es el rey de Israel. Y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Josafat dijo, yo no soy. Se apartaron de él. Y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel, por cuanto al rey de Israel, por entre las juntas de la armadura, por lo que, miren qué tremendo, por lo que dijo él a su cochero, da vuelta
y sácame del campo, pues estoy herido. Dice que entre las costuras, en donde va la pechera y va la otra parte, entre medio, una flecha lo hirió. Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió. O sea que no lo pudieron sacar, ¿no? Dice, y a la tarde murió. Y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Recuerden lo que Dios había dicho. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Murió pues el rey y fue traído a Samaria y sepultado al rey en Samaria. ¡En qué tremendo! Y lavaron el carro en el estanque de Samaria. Y los perros lamieron su sangre. Y también las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que Jehová había dicho. Miren qué tremendo. Y el resto de los hechos de Acab, y todo lo que hizo en la casa de marfil que construyó, y todas las ciudades que edificó, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Pero dice que, y durmió Acab con sus padres, y reinó en su lugar Ocasías, su hijo. Acá vemos que Acab era tremendo. Él quería que el profeta de Dios le cubriera, le dijera cómo estaba haciendo las cosas, si lo estaba haciendo bien, o quería recibir palabra cuando él estaba haciendo todo lo contrario. Todo lo que ofendía a Dios, él quería recibir buena palabra del profeta. Pero el profeta no se la daba porque él solamente decía lo que venía de parte de Dios. Muchas veces hay gente que tiene cargo, que tiene título, que tiene esto, tiene aquello, y quieren recibir palabra sin estar haciendo lo bueno. Lamentablemente, cuando las cosas no están bien, no quieras recibir una palabra que te aliente, que te anime, que te diga, no, varón esforzado y valiente, sigue adelante. No, hermano, estás haciendo macana, te estás equivocando. Volvete en el momento donde donde tuviste tu vuelco, donde tu vida se dividió y te fuiste y empezaste a caminar en el error. Vuelve al lugar allí, quebrántate allí, y así empezarás de vuelta, si Dios así lo permite. Y en este tiempo queremos recibir la aprobación, quizás cuando estamos caminando en el error. Un tiempo nuevo, un tiempo donde Dios quiere hacernos caminar en verdad. Que el Espíritu de verdad sea el que guíe tu vida. Que el espíritu de mentira se aparte de ti. Declara un tiempo nuevo para tu vida. Un tiempo donde Dios va a bendecir de una manera maravillosa. Si vos te alineás y querés caminar en el propósito de Dios. Si caminás en el propósito de Dios, sin lugar a dudas, Dios te va a bendecir en manera sobrenatural. Pero si querés caminar en espíritu de mentira, de engaño, de error, como le sucedió a Acabcito, ¿no? Una flecha perdida entró por entre medio, una endijita chiquita así, entre su ropa de guerra, su armadura, y murió desangrado. Tenemos que tener en cuenta que no fue casualidad, sino fue propósito de Dios, para que lo que Dios había dicho, que de su sangre lamerían los perros, cosa que sucedió, ¿no? Dios es así. Cuando Dios suelta una palabra,
Pase un tiempo, pase 2 tiempos, pase 3 tiempos, quédate tranquilo, que la palabra de Dios se va a cumplir, porque Él es soberano absoluto y Él está en control. Y cuando Él está en control, las cosas suceden en los tiempos kairos a la manera de Dios. Dios te bendiga, damos gracias por haber podido estar junto a nosotros compartiendo este tiempo nuevo de parte de Dios. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia. Te damos gracias por la reunión que hoy pudimos gozarnos y sentir tu presencia. Sabemos también que esa obra que iniciaste la vas a terminar por completo. Declaramos que esa familia es libertada para exaltar y glorificar tu nombre y que tu nombre sea glorificado a través de ello. Padre amado, te pido y Espíritu Santo que sigas tomando control y cada persona que escuche este video, tu Espíritu Santo lo haga volver del error y pueda cambiar su situación para adorarte y buscarte con un corazón sincero y limpio delante de ti. Martín Ariel Quintana, Dios te bendiga, Martín. Qué alegría que estés. Ahí me paso al vivo de ustedes. Indudablemente, allí está la sabiduría de cada ser humano cuando reconoce a Dios en todos sus caminos y sus circunstancias. Hasta aquí compartimos Tiempos Nuevos con la conducción de Juan Díaz a través de tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis. Que tengas un buen descanso en la grata compañía del Espíritu Santo y Dios te bendiga siempre. Gloria a Dios, qué hermoso, ¿no? Qué hermoso lo que Dios quiere para tu vida. Así que ahí rapidito, ahí busca en tu Face Iglesia de la Ciudad, Iglesia Evangélica Ciudad, y pasate y seguir recibiendo lo que Dios tiene preparado para tu vida en este tiempo. Dios los bendiga. Pastor, salmista, Dios los bendiga. Buen viaje, que Dios los guarde. Miren qué tema. Yo quiero ver tu gloria. Miren cómo dice. Manifiéstate en nuestras vidas. Miren. Gloria a Dios, qué hermoso saber que está en nosotros. Miren qué lindo. Gloria a Dios, hermoso tiempo de Dios, donde Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere hacer grandes cosas en este tiempo. Que tome el control de tu vida. Miren cómo dice. No quiero subirlo mucho porque me la pisa YouTube. Gloria a Dios. Es tiempo de ver la gloria de Dios en tu vida. Dios te bendiga.